¿Sexóloga o sexópata? Depende de cosas. dónde. A mí no me motiva masturbarme. ¿Viste como los DJ que van enganchando la música? Yo iba enganchando Claro, hombre con hombre. hombre con digamos, hombre. Novio con novio, ¿verdad? No es que yo ando caliente por la vida. Con razón que estoy con insuficiencia cardíaca. Me falta masturbar un poco más. Falta. Hola, soy Jazmín Escobar, psicóloga y sexóloga clínica y educadora sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mina Feliciángeli, periodista, conductora, y estamos justamente en una parte de estos episodios de Salud sin tabúes. Y justo nos toca el tema más tabú de esta sociedad. Vamos a hablar de sexualidad. Y le convocan a una señora de 65 años, gorda, para hablar de sexualidad. Porque aunque usted no lo crea, todos tenemos derecho a tener una sexualidad activa. Querida Jazmín, ¿cómo Querida, andamos? mira, me encanta cómo empezaste. Me encanta porque No, porque realmente ay, esta no vieja es- gorda tendrá alguna vez sexo, y claro que Lo sí. que pasa que hablando de tabúes y de mitos, es como que el sexo se reduce a la genitalidad, a la juventud, Sí. a los hombres. Todo es heteronormativo, está gestado para que un grupo selecto pueda disfrutar. ¿Qué hay de las mujeres, de su supuesta pasividad, de la diversidad, de las mujeres más gordas, de las mujeres más grandes, ancianas? Es como que la sexualidad no existe, está vedada, está rechazada, inhibida. Entonces me encanta cómo empezaste para darle una entidad, un Ay. cuerpo, porque ¿cuál es el órgano sexual más grande del cuerpo? Más grande, Más grande. toda la piel, imagínate. Exactamente, toda Claro, la nuestra piel. Entonces, sensualidad, pasa por la desde sensorialidad. el dedo gordo del pie hasta la Entonces, oreja. ¿por qué solamente las flacas modelos pueden gozar del sexo? Y algunas justamente son refrígidas igual, ¿eh? Te cuento. O sea, Re. que no tiene que ver con la forma del cuerpo disfrutar de la sexualidad, sinceramente. No, porque- Y por eso es muy importante que toquemos este tema, porque yo siempre digo que el sexo y el placer forman parte, obviamente, de la vida, porque si no, la humanidad no se hubiera reproducido, porque gracias a la sexualidad, al sexo, al placer, los seres humanos, digamos, tienen relaciones sexuales, se reproducen, ¿verdad? Y otras veces, obviamente, tienen relaciones sexuales solo para reproducirse, pero no existe el placer, ¿verdad? Bueno, y ese es uno justamente de los grandes mitos, que la sexualidad siempre fue vista de la mano de la reproducción, Sí. no del lado del placer. Es como que al hombre se le dio el lugar de poder masturbarse, estar con cuantas más mujeres mejor, disfrutar, contar, hablar, decir. Y la mujer no tiene el derecho a gozar de su propio cuerpo. No se conocen las mujeres. Yo en consulta pregunto enfrente a la pareja si se conocen, si tienen prácticas sexuales eróticas de autosatisfacción. Se miran así y se mueren de vergüenza de poder decir sí frente a la pareja. Claro, claro. Entonces, Ahora, ese tema justamente de las consultas. Bueno, primero yo te iba a preguntar, ¿sexóloga o sexópata? Ambas depende de cosas. dónde, en el consultorio sexóloga. En la vida real, sexópata. Bueno, no, habla para romper el hielo nomás. Pero la gente normalmente consulta, o sea, ¿consultan más hombres o más mujeres van al consultorio o van casi siempre en pareja? Muy buena pregunta. Vos sabés que hay realmente el consumo de la sexualidad es más del hombre. ¿Y qué creas? Vivimos en una sociedad totalmente heteronormativa, patriarcal, machista, donde todo se enfoca en el rendimiento. Entonces, hoy estamos en una época, ¿verdad?, totalmente industrializada, donde la producción es lo que se ve es el rendimiento. ¿Y cómo se ve el rendimiento? A través de la erección, de la eyaculación. Entonces, hombres cada vez más jóvenes hoy tienen la presión de que tienen que rendir ante una sociedad que se está abriendo ante la sexualidad, donde la mujer empieza a expresar sus deseos, empieza a expresar sus necesidades. No es que ya tiene un rol pasivo como antes, la mujer empieza a ejercer una voz y una palabra a través del cuerpo. Entonces, eso hace que el hombre se sienta muy disminuido y muy presionado O a sea la que hora de tener los sexo. hombres consultan más que las mujeres. Y hoy el hombre consulta, hombres de 28 años, de 29 años, consulta más los jóvenes Que los adultos. que los adultos mayores por problemas de erección, por ejemplo. Mira vos. Y este tema del problema de erección de los hombres, ¿verdad?
Después vamos a lo de las mujeres, la famosa frigidez, ¿verdad? O falta de placer, ¿verdad? Si no hay erección, no hay placer. En los hombres puede haber placer sin erección. No hay tampoco eyaculación sin erección. ¿Cómo es, Jasmine? Ese es un tema fascinante porque realmente el órgano sexual masculino, el pene, ¿verdad? Tiene tantas terminaciones nerviosas como tiene el clítoris en la mujer. O sea, realmente tiene menos terminaciones nerviosas, pero tiene una predisposición al placer que con el tacto, la estimulación adecuada, puede sentir absolutamente placer. Ahora, la erección está realmente destinada a la penetración. Entonces, es como que se ve que sin erección no hay sexo. Y sí hay. Y sí hay, totalmente, porque la sensorialidad, las terminaciones nerviosas Igual del existen aunque no cuerpo haya erección. existen en Porque todos la erección es un lados. problema más vascular, digamos, La erección ¿verdad? es neuromotor y neurovascular que tiene que ver Pero con ¿puede el eyacular un flujo. hombre Puede sin eyacular un erección? hombre sin erección. ¿En serio? Puede eyacular un hombre sin Por erección. suerte no me tocó, por lástima, no sé, pero bueno, me tocaron más completitos. Te tocaron más. Claro, bueno, pero de todas maneras, en relación a la mujer, digamos, y el placer en la mujer, yo había leído una estadística, pero yo no sé cómo la hicieron, si tiene seriedad o no, de que hay muchísima frigidez, o sea, falta de placer. Pero estoy hablando de muchos años. Yo no sé si hoy día, donde se habla un poco más de sexo, o a lo mejor las mujeres están un poco más liberadas, digamos, esto cambió. ¿Vos crees que antes había más mujeres frígidas, o sea, imposibilitadas a Hoy sentir realmente ya placer? no ¿O usamos tanto el término frigidez, usamos más anorgasmia. anorgasmia? O sea, realmente nosotros tenemos lo que se llama la... ¿Por qué anorgasmia y no frigidez? Porque hablamos de las respuestas, de todas las respuestas sexuales del cuerpo. Hay ciertas fases de la respuesta sexual. Ajá. Una de las respuestas sexuales naturales del cuerpo es el orgasmo. Entonces, ante la falta de orgasmo, Sí. se llama anorgasmia. Pero una mujer puede producir muchísimo placer sin tener un orgasmo. Entonces, el orgasmo también hoy estamos mirando como la capacidad de rendimiento que tiene una mujer. Como que si no hay orgasmo, no hay capacidad erótica. Pero, ¿por qué y cuáles serían, digamos, los motivos por los cuales normalmente una mujer no llega al orgasmo? Porque vamos a ser sinceros, obviamente también sentís placer con un buen beso, ¿verdad? Claro. Con unas buenas caricias, pero nada mejor que llegar al orgasmo, tampoco eso me vas Nada a mejor. discutir. Claro, lo que pasa es que la respuesta sexual es el deseo, que puede estar al comienzo, puede estar en el medio, puede estar al final. El deseo en la mujer suele ser un deseo más responsivo. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Responsivo en cristiano quiere decir que primero hay una estimulación, Sí. pero hace falta que sea una estimulación sexual, una Sí, sí, estimulación sí. Sí, de verbal, de palabra, de música, flores, música, de todo, cena, sí. caricia, Sí. buen trato, Sí. buena charla. Es fundamental, Es fundamental. Entonces el deseo sexual La a lo famosa mejor... la previa. Exactamente. A lo mejor yo no tenía deseo sexual hoy, pero pasamos tan bien, me encantó lo que me dijo, me sentí tan cómoda que mi cuerpo responde Así es. con un deseo hacia la intimidad. Y de la intimidad surge la sexualidad. El hombre generalmente tiene un deseo sexual más espontáneo, como que está direccionado a los sentidos. Algo visual o al tacto ya responde mucho más rápido. Claro. Y la mujer Sí, tarda más, responde, ¿verdad? sí. Más lentamente, lo que y a pasa otro que- estímulo. Imagínate, mira que nosotros para tener una buena excitación, quiere decir que es otra fase de la respuesta sexual, que es la lubricación, necesitamos que cardiovascularmente haya un llenado de sangre en toda la vulva. Necesitamos 500 ml de sangre Las para llenar la mujeres. vulva, las mujeres. El hombre necesita 50 ml de sangre para tener una erección. Ajá. Entonces, obviamente la mujer necesita muchísimo más estimulación estímulo para poder llegar a un para orgasmo. llegar al llenado de 500 ml para producir una buena dilatación, una buena lubricación, un alargamiento de vagina, todo lo que esté necesitado para acondicionar el cuerpo para poder lograr un orgasmo. ¿Hay más mujeres que les cuesta llegar al orgasmo Ujú. que hombres? Sí, hay. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a practicar la masturbación. Es más mecánico parece en lo del hombre, ¿verdad? Es
más permitido que un chico desde los 12, Es menos 14, reprimido el hombre, 16, vos decís, claro, sexualmente. empieza a conocerse y empieza a saber la fricción, la fuerza, cómo responde el cuerpo, su anatomía, sus zonas erógenas, le da autoconfianza, mayor seguridad O sea, los hombres se masturban más de adolescentes que las mujeres. que las mujeres. Las mujeres tienen miedo, tienen vergüenza, sienten pudor, culpa, es como culpa. pecaminoso, Les ¿verdad? da, sí, muchas mujeres, yo les pregunto si es que se tocan y me dicen como una reacción de qué asco, Rechazo, qué asco. de rechazo, de culpa. Entonces la mujer no se conoce, la mujer no conoce su anatomía Pero femenina. viste que en encuentros que hemos tenido, digamos, socialmente entre vos y otras amigas, justamente hablábamos del tema de la masturbación femenina, de tocarse o aquellas que no tienen parejas, que puedan recurrir, digamos, a los famosos Juguetitos. juguetitos sexuales o masturbarse, ¿verdad? Masturbarse. Claro. Pero, bueno, ahí quiero ser, sale mi lado un poco más reprimido, digamos. Te juro que yo no te digo que nunca me haya masturbado, sí, me he masturbado en la vida, pero, ¿sabes qué? A mí me resulta mucho más placentero, obviamente, un sexo entre dos, ¿verdad? Que masturbarme, por ejemplo, a esta altura de mi vida. Por eso yo siempre le decía, no, viste con los famosos Sí, juguetitos, cuando ¿te hablamos acordás, de verdad? juguetes. Ellos decían, no, por favor, vamos a hacerlo de verdad, ¿verdad? Lo O que sea, en el pasa que- sentido de que a mí no me motiva masturbarme. Ujú. Lo que pasa es que la masturbación debería ser un acto complementario al sexo. Mucha gente confunde, bueno, no tengo temporadas sexuales, Me masturbo. entonces me masturbo. Claro, pero yo, O por si ejemplo, ya tengo eso, sexo, y ya me, no me me dice, bueno, pero ¿hace masturbo. cuánto que no tenés sexo? Y no sé, hace 2 o 3 años, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Pero y te masturbás? Y no, pero no siento tampoco la necesidad. Claro que tengo 65 años y mis hormonas también Van están decreciendo. fueron disminuyendo, digamos, probablemente si esto me pasa. O sea, nunca me pasó estar 3 años sin pareja, jamás. Era, ¿viste como los DJ que van enganchando la música? Yo iba enganchando Claro, hombre con hombre, hombre digamos, con o sea, hombre. novio con novio, ¿verdad? Entonces siempre tenía una actividad, digamos, sexual Sexual. plena y buena. Pero después de hace unos años, no, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a mí no es que yo ando caliente por la vida. Antes no te digo, por ejemplo, hay algunas amigas, inclusive parientes, ¿verdad? Ay, sí, pero bueno, pues yo tengo ganas, me muero ganas de cogerte, dicen, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, para mí no me pasa eso si yo no tengo Un estímulo. un estímulo, en el sentido de que me tiene que gustar alguien, ¿verdad? Entonces ahí surge el deseo de tener sexo con esa persona, ¿verdad? Con ese tipo. Pero no es así, ay, ¿cómo quiero tener sexo? No, no me sucede eso. Eso es normal, hablando de lo sí. normal y lo anormal, porque a mí yo tengo que ser estimulada. Por eso que eso de masturbarme, por ejemplo, no sé, a ver, ay, porque no siento esa necesidad. Pues la masturbación es tan saludable, Mina. ¿En Aunque serio? no tengas ganas. Para la reestructuración del suelo pélvico, el sistema inmunológico, la parte cardíaca, el autoconocimiento. Con razón que estoy con insuficiencia cardíaca. Me falta masturbar un poco más. Falta reconocimiento de la zona. Ah, no, pero yo conozco mis zonas erógenas de memoria. Si a los 65 años no Bueno. conocés, habiendo tenido varios novios, quiere decir que ya Pero a te veces, aplazás. pero a veces dependemos tanto de que sea tu pareja quien te esté estimulando, quien te esté tocando, quien te esté haciendo sexo oral, Ah, pero que eso, vos no conoces. bueno, pero eso es muy importante, eso que estás diciendo, ¿verdad? Que tu pareja te estimule, que vos también le puedas, eso es lo que tenemos que decirle a las mujeres siempre, ¿verdad? Que tenemos que tener un papel más activo en el sentido de que decirle a nuestras parejas lo que nos gusta y lo que queremos que nos hagan, ¿verdad? Y por eso la ¿Por qué? masturbación es necesaria, porque hay mujeres Pero no, que no, no no saben. necesariamente, porque muchas veces, bueno, pero vas descubriendo, a no sé que ya no tengas un solo novio y encima es un pavote que no sabe hacer nada, entonces sí. Pero digamos, si tuviste, Vos no sabes cómo fingen las mujeres. vos sabes que eso sí me parece Fingen. re desagradable, Yo le pero yo pregunto sé que por se qué finge. fingen el orgasmo. Cuando hago charlas, todas levantan la mano. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Para que termine rápido, Sí. para que no se enoje, para que crea que está haciendo todo bien. Claro, yo fingí pocas veces. Yo tuve épocas de En fingir, serio, no, vos sabes que pero yo me ya no. resisto a tener que fingir, te juro que me Es resisto. que fingimos ante nosotras mismas una invalidación del propio placer. No, pero a veces pasa eso, ¿no? De que más o menos, bueno, también por, sabes que Bueno, está pero muy eso es- caliente y vos cero, ¿verdad? Entonces, agarrás, ay, haces ahí unos gestitos, unos ruiditos para estimularle también Claro. y que sea un poco más rápido, porque vos Lo no que tenés pasa es que ganas. al fingir el orgasmo, nosotros estamos perpetuando
que te Sí, siga pero que haciendo lo de la haga misma siempre, manera. no, obviamente, ¿verdad? Digo, eso me parece detestable. Porque vos Pero fingís, le haces creer cada que tanto, hizo todo espectacular. espectacular. Entonces el tipo que dice, bueno, esto le Esto encantó. esto me Así encantó. mismo, Voy a eso volver a hacerlo. que es lo que le Claro. llamamos los guiones sexuales. Sí, sí. El guión sexual es cuando empezás de la misma manera, le tocas de la misma manera, estimulás de la misma manera. Encima de todo lo que vas haciendo, te vas inhibiendo a nuevas prácticas sexuales. Sí. Porque si eso me funcionó, ¿para qué voy a probar otra cosa? Bueno, pero eso es muy importante, esto del cómo el guión sexual. El guión sexual. Porque de verdad, eso sí, uno tiende, yo por lo menos tendía a querer hacerlo del mismo modo, que me estimulen las mismas zonas que para mí son erógenas, ¿verdad? Entonces, le conducía a las parejas, ¿verdad?, que yo tenía hacia lo que a mí me gustaba. Claro. Pero después tuve una pareja que no, que rompió los esquemas, o sea, en el sentido de que sí, hacía lo que me gustaba, pero también me hizo cosas absolutamente nuevas que al principio, y sin embargo descubrí zonas erógenas realmente fabulosas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, lo del guión sexual, que uno muchas veces tiende a repetir el mismo modo, porque le da placer, entonces simplifica las cosas, digamos, para no estar, digamos, Claro, tan... eso es tan importante, pero mira, sí. porque el mejor estímulo a nivel sexual que hay es la novedad. La novedad. Cualquier situación que sea nueva, ya sea un lugar, una ropa, una persona obviamente nueva, ¿verdad? Pero un estímulo nuevo que te cambie la película, porque el cerebro crea un proceso de habituación y de predicción. Si a mí siempre me empiezan tocando el pie, después Sí. la rodilla, después los Sí. pechos, mi cerebro se va anticipando y ya se habitúa. ¿Y qué hace? Neutraliza ese estímulo. Ah, pero no siempre. Porque a No, veces no siempre, pero a medida que vamos creciendo, vamos necesitando después mayor cantidad de estímulo para lograr el mismo efecto erótico. No sé si a medida que vamos creciendo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las parejas que ya llevan sus años, ¿verdad? Porque lo nuevo, o sea, siempre hay mayor calentura, digamos, al principio, ¿verdad? Y después de años, muchas parejas, y eso habrás tenido experiencia en el consultorio, ¿verdad? Y yo con amigas que hablamos, cuando pasan los años, la frecuencia del sexo Va disminuyendo. va disminuyendo, ¿verdad? Eso es justamente por esto que vos decís de que, bueno, rodilla, pecho, boca, vagina, qué sé yo, entonces, después ya. Claro. O por qué se va acabando y disminuyendo la pasión. O sea, ¿qué pasa? Porque un tipo que te encantaba, pero que te hacía gozar y llorar de placer, después no querés ni que te toque. No. Pero al final, en serio, llega un momento que por eso yo he roto relaciones, digamos, porque bueno, tampoco quería vivir con un hermano, digamos, ¿verdad? Claro. Pero también entiendo de que hay mujeres, sobre todo yo creo que después de unos años, ¿verdad? Si ya sos muy mayor y tenés un esposo, hijos, nietos, como que muchas mujeres postergan ya su sexualidad, porque ya no sienten en realidad más placer con ese hombre, ¿verdad? Pero igual se quedan con la sus relación. maridos y en la relación. Que yo no critico eso en absoluto, porque bueno, hay otros valores y otras necesidades, no solamente las sexuales, sino que de tener una familia, etcétera, Claro. etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que esa señora o ese señor, ¿verdad?, que les pasa eso casi siempre con el tiempo, que puedan tener las dos cosas, o sea, la familia, los hijitos, los nietitos, La pasión. pero también la pasión y el placer? ¿Cómo volver a descubrir y a despertar esa pasión o cuando ya murió, que en paz ¿Qué descanse? pasa? Mira que al comienzo, cuando en los inicios de una relación, uno tiene el pensamiento de que el sexo es espontáneo. Es cuando surge, hoy tengo ganas, hoy quiero estar contigo. A medida que pasa el tiempo, esa espontaneidad empieza a decaer. Y el deseo es como un gimnasio. Hay que es trabajar. Hay que trabajar. Si yo hoy tengo una pareja, por ejemplo, sexual, una pareja en consultorio que están hace 4 años juntos, hace 1 año que no tienen relaciones sexuales. Pero se adoran, son Sí, compañeros, exacto. son cómplices, Sí, sí. viven juntos, pero son Claro. tipo hermanitos. Es un despropósito que se separen por eso. Claro, entonces yo le ¿cómo hacer? pregunto, ¿piensan en sexo? Sí. Se miran los dos. Ah. No, no pensamos en sexo. ¿Tienen fantasías sexuales? No. ¿Hablan de sexo? No. ¿Se bañan juntos? No. ¿Duermen desnudos?
No. Entonces esas son todas vías que van cerrando la posibilidad de conectar. Entonces, al comienzo, si es que tu pareja se bañaba, vos a lo mejor le mirabas. Después ya te un objeto más y ya mirás a cualquier lugar menos a tu pareja. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar el deseo, hablar de deseo, hablar de sexo, leer literatura bibliográfica erótica, mirar películas eróticas, imaginarse, tocarse, dormir desnudo, el cuerpo activa celularmente y el cerebro sexual se va activando y despertando cuando se duerme desnudo, se huele, se toca la piel y hablar, porque lo que el sexo se está acostumbrado a hacer, pero no se está acostumbrado a hablar de sexo. Entonces, estas parejas que quieren recomponer, uno, tienen que cambiar el guión sexual. Dos, tienen que dejar de creer que el deseo es totalmente espontáneo. Tienen que trabajar la sexualidad. Tienen que buscar momentos exclusivos para encender la pasión. Pero ahí vos cuando tratás con estas parejas, digamos, de muchos años, o que simplemente aunque no sean de tantos años que se acabó la pasión, pero hay amor todavía y, Hay amor. y tienen ganas de seguir juntos, digamos. No es así, me parece muy frío, pues más o menos. O sea, vos le das unos tips juntos o por separado, en el sentido de que parezca más natural y erótico, no así. Fase 1, abrís tu pierna. Fase 2, no, tocame la oreja, claro, no sé cómo explicar. no. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea otra vez así como, ¿Sabes que como que hablamos mucho surja que y que es surja? casual y que es sensual? Entonces vos le tenés que dar como unos tips a ella, ¿verdad? Y otros tips a él, bueno, así. Duerman desnudos hoy. ¿Verdad? No, o sea, ¿entendés lo que digo? Claro, O sea, no, tiene a eso es mata deseo. claro, totalmente mata deseo. Bueno, tengo que sentir placer, tengo que sentir placer. A ver, tip 1, tip 2, ¿entendés lo que te digo? O sea, como que todo Pasa que planificado. hablar justamente del deseo y del sexo tiene que ver con cómo sentía yo deseo cuando yo tenía 30 y cómo siento deseo y cómo yo me relaciono con el Claro, pero una deseo. cosa es hablar con tu sexóloga, pero vos decís hablar así con tu pareja y Lo que decirle. pasa que vos aprendiste, por ejemplo, yo aprendí a conocer el placer de tal manera, con este guión sexual. Pasaron 10 años, 15 años, mi cuerpo cambió, mi forma cambió, mi sistema de creencia cambió. Yo tengo una reestructuración cognitiva, que pienso de una manera diferente y el sexo se va acomodando a las estructuras mentales que van cambiando. Entonces lo que a mí me gustaba antes, probablemente hoy ya no me excita más, pero ya no sé más cómo excitarme. Entonces, parte de los ejercicios que hacemos, por ejemplo, es hablar de cuáles son tus activadores sexuales. Pero hablas con los dos. Hablo con los dos, le hago hacer algunos ejercicios y ellos me dicen, ¿qué son los activadores sexuales? Todo lo que te activa al deseo, desde una buena charla, un buen vino, el tacto, viajar, charlar, las luces prendidas, irse a un club, lo que sea. ¿Y cuáles son los inhibidores del deseo? ¿Cuáles son los frenos? El deseo sí o sí tiene tiene freno. acelerador y Sí. freno. Entonces hay parejas que me dicen, por ejemplo, a mí me encanta verle a mi pareja caminando desnuda con las luces prendidas, me reexcita. Claro, y a Y la ella otra me no, dice, dice no, luz apagada. claro, porque luz no, apagada, me muero si se me ve algo, a mí eso no me la excita. celulitis, los rollos. Entonces ahí vamos trabajando qué pasa Ajá. si un estímulo es activo para Para uno uno y es inhibitorio para el Claro, otro. ¿y qué Entonces, pasa? ¿qué hacemos ahí? Sí. Pero a veces ni se conocían. "Ay, yo no sabía que eso te excitaba, o yo no sabía Ajá. que eso te molestaba. Claro. ¿Entendés? Entonces ir creando, bueno, ahora que yo conozco cuáles son tus activadores, en vez de venir y meter mano, yo puedo provocar una situación Claro, que sin genere, ir directamente sin al... ir directamente a eso, puedo ir provocando situaciones, generando espacios de apertura donde se pueden ir incitando a nuevos modelos de romper con los guiones sexuales, con la rutina, la monotonía y crear espacios designados para el sexo. Ahora, ¿cuál es la relación entre un ginecólogo o ginecóloga y la sexóloga, ¿verdad? En el sentido, ¿cómo vos sabés si una mujer o un hombre, ¿verdad? No pueden llegar al orgasmo o no tienen erección por una cuestión anatómica, biológica o emocional y mental, digamos? En la fase de la respuesta sexual, sí o sí tenemos factores biológicos, psicológicos y sociales, siempre. Entonces el ginecólogo se va a encargar si es que hay alguna
situación anatómica, biológica, Claro. fisiológica, diabetes, cáncer. Por eso todo eso vos tenés que todo analizar, eso, digamos, ¿verdad? claro, primero Porque la nosotros gente, tenemos vamos a que- suponer que, no, que con su ginecólogo no plantea el problema del placer, pero dice, ay, yo me iría a esta sexóloga, pues la verdad que yo quiero sentir placer, quiero recuperarle a mi marido, quiero ser menos cornuda, porque ¿qué pasa? Vamos a ser sinceros, también, obviamente, es el hombre que busca placer afuera, busca. ¿verdad? La mujer también, Sí, ¿eh? últimamente las mujeres también a la par, ¿verdad? Antes era un 60% el hombre de infidelidad y la Sí. mujer era un 30%. Ahora la Sí, mujer subió a un 50% y el hombre se mantuvo en un 60%. Ahí nomás estamos. Yo en consultorio de infidelidad Y entonces de vamos a suponer mujeres que y de hombres. vayan contigo, ¿verdad? O con una sexóloga. Y en realidad tiene problemas anatómicos o biológicos o qué sé yo. Entonces, ¿cómo vos vas a saber? Porque vos en realidad, no, obviamente no le haces una revisión ginecológica ni nada a esa mujer, Claro. ¿verdad? Sino que ¿cómo vos sabés? Entonces Y le por ejemplo, indicás. claro, vamos haciendo una entrevista clínica, Ah. si es que hay, por ejemplo, antecedentes cardiovasculares, hipertensión, diabetes, le derivás endometriosis, a- y ahí le derivo Cuando ya ta- sea a un urólogo, o a a un un ginecólogo, cardiólogo. claro. Ahora, también los ginecólogos o los urólogos, ¿verdad? Tendrían que derivar más a las sexólogas, ¿verdad? Porque normalmente no lo hacen, ¿eh? No. O sea, tratan de suplir eso y no todos son, digamos, tienen esa especialidad, porque hay ginecólogos que sí, que también... Hay ginecólogos que que son derivan. también sexólogos, digamos, y pueden, digamos, tratar las dos cosas. Pero lo ideal es derivar a una profesional que entienda eso, ¿verdad? Cada vez hay más Hay parejas, más, hay sí. más parejas que consultan, Pero que los ginecólogos pero o no los hay, urólogos no tenemos todavía tantos ginecólogos que te deriven, derivan. ¿verdad? No, Sino que es por iniciativa de la, por de la pareja o de iniciativa. la persona. Sí, por iniciativa de la persona. No hay todavía. Ahora, y este tema de la sexualidad temprana, digamos, porque hoy día las chicas y los chicos tienen relaciones sexuales, o sea, sexualidad tenemos desde chiquitos, digamos, y todos, independientemente a la época, ¿verdad? Pero hoy día, digamos, las chicas y los chicos se inician sexualmente más temprano que antes. Antes, por ejemplo, en mi época, o tenías que casarte, ¿verdad? O que sea un novio de muchos años y que medio ya a los 18, 20, hoy no, hoy empiezan muy temprano. ¿Cómo hacer para que prevenir, ¿verdad? Y dar, o charlas, porque también es todo un tabú esto de hablar de sexo en el colegio, inclusive hay padres que se oponen a que se hable de sexo. A ver, ¿qué le dirías vos a los padres de familia? ¿Qué hacer con una niña de 12, 13 que ya sienten placer, ganas, que empiezan a flirtear, a tener un novio, a que hayan besos, Claro. caricia, que el deseo aparezca, ¿verdad? A ver, ¿cómo podemos hacer para que tengamos una juventud con dicha sexual, sin que eso signifique promiscuidad? Hoy lastimosamente se cree que hablar de sexo es promover el sexo. Lo primero que tenemos que hacer es definir que la sexualidad no es un análogo del sexo. La sexualidad incluye la identidad, el género, la orientación, el placer, la conducta, deseo, fantasía, reproducción. Sí. Es transversal al ser humano e implica realmente un lado muy emocional, psicológico, cognitivo de la sexualidad. Y el sexo es el sexo que conocemos, el coito, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad muy coitocentrista y muy falocentrista. Entonces acá lo que tenemos que saber es que a un niño, a un adolescente, no le enseñamos sobre sexo, le enseñamos sobre sexualidad. Y la sexualidad se empieza desde el cariño, el afecto, el cuidado del cuerpo, el respeto por el cuerpo, la dignidad. Entonces tenemos que saber que la educación sexual integral es realmente importante y significativa para prevenir abusos, enfermedades, embarazos no deseados, Embarazo no deseado, exacto. ¿verdad? Entonces ahí se va confundiendo qué es sexualidad. Sexualidad es esto, estar hablando ahora mismo de esto es sexualidad. ¿Verdad? Cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, nuestras relaciones interpersonales, intrapersonales. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, a vos, Mina, ¿cómo vos aprendiste sobre tu sexualidad? ¿Cómo aprendí sobre mi sexualidad? Bueno, con mis novios, pero tuve relaciones sexuales propiamente dichas, o sea, el coito se dio recién a los 19 años, 20, casi, ¿verdad? Pero y fui aprendiendo con mis novios, o sea,
con los besos, las caricias. Entonces uno va descubriendo sus zonas. Eso sí, mi mamá decía, todo menos eso, ¿verdad? Bueno, pero porque esta teníamos que pregunta- mantenernos virgen, fíjate, hasta el matrimonio. ¿verdad? Bueno, mi pregunta justamente fue cómo vos conociste tu sexualidad, porque todos creemos que nuestra sexualidad empieza con nuestra primera relación sexual. ¿Y qué hay de conocer tus zonas íntimas, de tu primera menstruación, tus sueños mojados, la masturbación, la eyaculación, las erecciones de los niños, el autodescubrimiento? Todo eso es sexualidad. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente, ¿cómo vos descubriste tu sexualidad? Tenemos una dependencia de un otro. Yo conocí mi sexualidad a través de Claro, una pareja. claro. Yo mi sexualidad tengo que conocer cuando me miré al espejo, cuando me bañé, cuando me olí, cuando comí algo, cuando sentí placer, cuando me di cuenta que tuve capacidad de goce, que tengo empoderamiento, toma de decisiones sobre qué quiero, qué A lo no mejor porque quiero. empecé muy chica, a los 13 años tuve mi primer novio. Entonces, digamos, era descubrir de a dos, pero bueno, pero era muy lindo. No, pero eso es un pensamiento que se tiene hasta Sí. hoy. A mí los padres me preguntan, ¿cómo empiezo a hablar de sexualidad con mi hijo? Tiene 15 o 16, porque seguro que puede llegar a tener relación sexual. Y con los niños tenemos que hablar de sexualidad desde que son chiquitos, desde tu cuerpo, el respeto, que nadie te puede tocar, el autocuidado. Todo eso es hablar de Claro, sexualidad. claro. ¿Entendés? Entonces, Va mucho más allá de y cómo- hoy en día hay estadísticas, volviendo a tu pregunta anterior, que cuanto antes se habla de sexualidad con los adolescentes, se está postergando por lo menos 2 a 3 años de sexualidad precoz. O sea, si yo hablo con mi hija... Es al revés de lo que se cree, Es que al porque revés vos de lo que vas, se cree. porque hablas de sexo, de sexualidad, ¿verdad? Eso va a adelantar, digamos, Claro. no es así. Y vos, Mina, con tu hija, ¿hablas de sexualidad? Sí, hablo muchísimo hoy. De chica no tanto, pero hoy sí hablamos absolutamente. Vos sabés, porque yo soy amiga vos sos amiga en realidad de Claro, Valeria, conozco a ¿verdad? Vale. Y hacemos encuentros de chicas jóvenes que son ustedes, y yo formo parte de esos encuentros y hablamos muchísimo y también personalmente. ¿Y cómo encaraste su sexualidad cuando ella fue creciendo? ¿Le fuiste dando información? Cuídate. Sí, pero más que información sexual, era así de reproducción y todo eso, o sea, en el sentido de que se cuide, que use preservativos, que si va a tener una relación, pero no del tema del placer, Del placer. ¿verdad? Que es diferente. Por eso que yo te preguntaba, hacía hincapié en el placer. Porque creo que de lo otro, digamos, de los cuidados, yo inclusive con mi nieta, que tiene 15 años, ¿verdad? Le hablo pero no le hablo del placer tampoco, sino que le hablo, mira, porque de repente sé que le gusta un chico, que tiene cierta relación inicial, pero no sexual todavía. Entonces le digo que tome sus cuidados el día que suceda, porque que use preservativos, ¿verdad? Que hable con su mamá para ver si va a usar algún tipo de anticonceptivo, y que yo dentro de los anticonceptivos prefiero que sea preservativo, y le expliqué por qué prefiero que sea Claro. preservativo, porque el anticonceptivo le evita el embarazo, ¿verdad? Pero el preservativo te evita también enfermedades venéreas, SIDA, etc. Entonces, vos que sos joven y que recién vas a iniciar las relaciones sexuales, es importante que te acostumbres a hacerlo con preservativo. Aunque el día de mañana tengas un marido, igual, hacerlo con preservativo, porque tu marido puede tener una relación extramatrimonial y te puedes contagiar también. O sea que lo ideal es que aprendas a tener relaciones con preservativo. ¿Verdad? Es lo más saludable. Porque a mí, por ejemplo, me disgusta absolutamente, porque soy de una época en que no se usaban preservativos. Vos sabés que hoy en día a los jóvenes se les enseña que los actos masturbatorios tienen que ser con preservativo. Inclusive en la masturbación. Claro, entonces ya se porque, habitúan al placer para, con preservativo. Así mismo, porque después los hombres te dicen, no, yo no siento placer. Claro. Si uso preservativo, Sí, yo no sí, es no como sé. que le corta a algunos, sí. Entonces se les enseña a que la masturbación tiene que ser O sea, con que preservativo. eso sí, yo creo, insisto, y creo que hay que insistir con los jóvenes. Pero te das cuenta que la educación que le damos a los jóvenes es desde el miedo, cuidado, te vas a embarazar, cuidado, te pueden contagiar, te puedes morir de esto. No, pero La yo siempre le digo promiscuidad. al revés,
que sentir placer, ¿verdad? Y que te guste un chico y que aprietes, como dicen ellos, ¿verdad? Es normal, o sea, porque a veces los papás se enojan porque le pillan y qué sé yo. Yo digo, no, eso es sensacional. Solo que tenés que ser preventiva para que no tengas después situaciones indeseadas. Claro. Punto. Pero el placer es sensacional. Es muy importante el enfoque que le das. Súper. Hablar desde el placer y que el placer está centrado. Pero no le doy tips, ¿entendés lo que te digo? O sea, hasta ahí no llega mi liberación, digamos, a decirle, mira, es sensacional que te hagan esto, lo otro. Después cada uno aparte tiene sus zonas erógenas, pero yo creo que el placer y el orgasmo generan una salud mental, no solamente una salud sexual, ¿verdad? Sino que yo creo que salud emocional y salud en general. Pienso por eso que tenemos que curtir más el placer, tenemos que darle más importancia al placer sexual propiamente dicho, porque tiene, como te digo, influencia e injerencia en toda nuestra salud en general, ¿verdad? Por eso totalmente. Que creo que hay que insistir en eso, no solamente en la cuestión reproductiva, etcétera, que obviamente es fundamental, ¿verdad? Por eso es muy importante hablar del erotismo, que justamente es la capacidad y la manifestación de cómo el placer se centra en todas las partes del cuerpo, y hablar mucho de la sensorialidad, no solamente la genitalidad, porque el sexo está muy vinculado a todo lo que sea acto penetrativo. Por ejemplo, tengo adolescentes que me dicen, yo soy virgen, yo todavía no hice. Y después me dicen, sí, ya tuve sexo oral, ya me masturbé, ya tocamos. Exacto. Entonces, eso también es sexualidad. Absolutamente. Pero como hay, ¿verdad?, este imperativo que lo penetrativo recién hace un acto que sea sexual, muchas veces uno omite, yo no tuve relaciones sexuales porque no hubo penetración. Entonces, hoy hablamos de los actos sexuales no penetrativos como parte de un conjunto de actos que te conllevan al placer. Absolutamente, pero en eso, es más, toda la famosa previa, ¿verdad? Claro. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Y es algo fabuloso. Y hay parejas, se llaman luego parejas no consumadas, las parejas que tienen relaciones sexuales. Claro, que llegan al orgasmo igual, sin penetración. Llegan al orgasmo, pero ¿Y qué es lo que pasa? Te digo sinceramente, pasaba en mi época, ¿verdad? O sea, no es que no llegábamos al orgasmo, no es que yo tuve mi primer orgasmo a los 19 años, que es cuando, digamos, tuve relaciones sexuales con penetración, ¿verdad? No, porque antes tenía relaciones con algunas parejas, mi novio, digamos, que llegábamos al orgasmo, ambos, ¿verdad? O sea, o acariciándonos, o haciendo sexo oral, todo con tal de que no haya penetración, porque tenías que llegar virgen al matrimonio. O sea, claro, esa era la consigna, ¿verdad? Pero eso no significaba que no tengamos una dicha sexual y un placer sexual fabuloso igual, ¿verdad? Sí, por eso el mejor órgano para desarrollar a nivel sexual es el cerebro. Si yo creo que la masturbación es un pecado o es mala o la rechazo, no la voy a hacer. Claro. Si yo y no solamente no lo vas a hacer, sino que o si lo haces, esa culpa bloquea el placer. Bloquea, interfiere con las vías receptivas del placer. Ese es el problema. Entonces, mientras nosotros tengamos un sistema de creencias saludable, abierto, respetuoso y receptivo a la sexualidad, vamos a poder tener una sexualidad saludable. Y ser personas más felices. Más plenas. Así mismo. Bueno, fue un placer realmente. Hablando de placer, compartir contigo, Jazmín. Tenemos que volver a repetir esos encuentros. ¿Verdad que sí? Con juguetes y todas cosas. Los juguetes, o sea que es una obsesión lo de los juguetes para vos, y lo mío todavía yo me quedé, me parece, en época. Tengo que incorporar algún juguete en mi vida, me parece. Sirven los juguetes para romper los guiones sexuales. Sí. Voy a hacer el intento, Jazmín. Te prometo que después de esta charla lo puedo intentar. Estoy segura. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, de verdad. querida. Un placer. En el sentido estricto y literal.